La responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial o de las organizaciones no es más que hacer bien las cosas, gestionar bien las organizaciones, pensando en todos aquellos que participan de alguna forma directa o indirectamente en esa organización. ¿Quiénes son los que participan de forma directa? Pues obviamente los empleados, también los proveedores, los clientes, que son los beneficiarios del producto y servicio de esa empresa, pero también las decisiones que se tomen en la empresa sobre el qué producir, el cómo y cuánto y en dónde producir afectan a la sociedad en general, a las comunidades locales donde la empresa está implantada o donde se deslocaliza su producción, afectan a la administración pública, que puede beneficiarse más o menos del retorno a través de las tasas o de los impuestos del beneficio generado por esa empresa, afectan a las generaciones futuras, en el sentido de que pues determinadas decisiones, si no tienen en cuenta el impacto ambiental en un medio y largo plazo de esas decisiones, podemos tener consecuencias negativas para esas generaciones. Es decir, se trata de gestionar la organización con una visión a largo plazo y con una visión amplia de quienes participan directa o indirectamente en los beneficios de esa gestión. Bien, siempre cuando se habla de responsabilidad social se habla a veces de marketing o de maquillaje. Efectivamente puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en muchas organizaciones la responsabilidad social queda reducida al ámbito de la comunicación, de la imagen, de la marca, pero realmente no entra en la gestión interna de la empresa y no entra dentro de lo que es el concepto al que me hacía referencia antes, a tener en cuenta en la gestión los impactos positivos o negativos que esas decisiones empresariales tienen sobre terceras personas o sobre otras sociedades. Eso es lo que es la auténtica responsabilidad social. Yo creo que la crisis en este momento va a poner en evidencia si hay autenticidad en el discurso y en los compromisos de las grandes corporaciones y de las empresas en torno a la responsabilidad social o no lo hay, porque es la manera ahora de saber si realmente era un discurso de maquillaje o era un discurso de autenticidad. Bueno, la crisis financiera y la crisis real y de valores, que yo también opino que ha existido, nos ha puesto de manifiesto en España, sin irnos más lejos, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que hemos generado unos excedentes que no eran reales. Estábamos, sobre todo, especulando en un sector, como era el sector de la construcción, generando excesiva vivienda y especulando con el suelo a costa de un beneficio que estaba inflado y creíamos que nosotros contribuíamos a que España creciera de esa forma, ¿no? Ahora nos encontramos con que en épocas de crisis ya no hay esos beneficios, sino que al contrario hay unas pérdidas que hay que socializar, ¿no? Es un problema grave que en su momento se vio, pero no se puso cortapisas a ello, y ahora pues nos encontramos con que tiene que pagar el pato la sociedad, ¿no? ¿Cómo dar respuesta a eso? Bueno, en principio el tema en lo que respecta a la responsabilidad social de las organizaciones o de las empresas, yo creo que quienes han participado de ese excesivo, esa fiesta excesiva o esos excesivos beneficios tienen que de alguna forma contribuir en mayor medida a las pérdidas que ahora se están generando, ¿no? Y evitar en lo posible socializar esas pérdidas. Es difícil porque requiere reestructuración del sector, requiere dejar de hacer cosas que se hacían en época de fiesta, insisto, y que ahora no se van a poder hacer. Va a exigir compromisos de los directivos en cuanto a compromisos éticos, en cuanto a sus retribuciones y en cuanto a sus costumbres que había en términos de cierta laxitud a la hora de poder definir sus propios salarios y sus indemnizaciones. Va a exigir también compromisos para los propios empleados en cuanto a que ya no se puede vivir con las mismas garantías sociales o con los mismos beneficios sociales que antes se tenía, porque si no generamos más desempleo y por tanto hay personas que se encuentran en situación peor y nosotros seguimos con un puesto de trabajo digno y encima con unas condiciones sociales
y salariales adecuadas. Es decir, supone una reestructuración no solo de las empresas, sino también quienes afortunadamente tenemos en estos momentos un empleo, ¿no? Si nos preguntamos por qué en época de beneficios las empresas vivían y todos vivíamos también, y ahora hemos pasado a una situación totalmente de destrucción de valor, pues la pregunta sería, ¿realmente antes existían esos beneficios o esos beneficios estaban inflados? Se habían generado con una visión muy cortoplacista. Hagámonos esa reflexión para no caer en el mismo error y en un futuro construir una sociedad y un desarrollo más sostenible, creciendo menos, pero de forma más uniforme y creciendo, aportando valor real a la sociedad.